Ya. Estimados, entonces, hoy día clase número 2 del módulo 3 de programación. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es, vamos a ir viendo el tema de funciones y vamos a ver diccionarios. ¿Qué son los diccionarios? Entonces, en primer lugar, sigamos con las funciones. Habíamos dicho que una función lo que hace es encapsular un algoritmo o una parte de él. ¿Alguien se acuerda qué significa eso? Guardar un código para usarlo después. Perdón, Joaquín, de nuevo, que escuché medio cortado. Guardar un código para poder usarlo después. Ya, guardar un código para poder usarlo después. Bien, ¿qué más? Añadiendo lo que dijo Joaquín, también este código se puede usar varias veces independiente de las variables que se le entreguen. Y esa es como la gracia, que no tienes que ir tú manualmente ir poniendo lo que se pide. ¿No tenéis que ir qué? Uno al hacer, claro, una función, puede que uno tenga variables que uno tenga que poner al llamarla, pero quita el hecho de tener que volver a reescribir toda la función entera para cada caso específico. Exacto, un procedimiento lo escribo una pura vez y lo puedo usar todas las veces que yo quiera, ¿verdad? Ese procedimiento es lo que en computación, para ponerle palabras difíciles, nos gusta llamar algoritmo. Un algoritmo sería un procedimiento, ¿ya? Entonces la gracia es que encapsula un algoritmo o un procedimiento o una parte de él, porque en una de esas un algoritmo puede usar varias funciones. Y entonces la gracia es que yo la puedo ir llamando muchas veces sin tener que repetir el código. Porque si es que tengo que escribir el código de nuevo, el mismo código para hacer exactamente lo mismo, no estoy siendo eficiente, ¿ya? Y además que me puedo equivocar. La segunda vez que lo escribo me puedo equivocar y puedo tener una falta de ortografía o puedo cambiar algo en el algoritmo sin darme cuenta. Una multiplicación por 2 la cambié por 3 sin darme cuenta y pasó piola y después estoy vuelto loco encontrando dónde están los errores. Versus que si escribo solo una vez la lógica, la puedo usar todas las veces que yo quiera. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esta cuestión? Va a recibir 0 o más parámetros, ¿ya? Y siempre va a retornar algo. Siempre va a retornar un resultado. Súper importante eso. ¿Cómo definíamos una función? Aquí teníamos un ejemplo básico, que era una función duplicar, que lo que hace es recibir un número en una variable que le va a llamar internamente num, y va a responder, va a retornar el resultado de hacer 2 por ese número. ¿Ya? Eso es lo mismo, sería lo mismo que definir y igual 2 por x. ¿Ya? Va a retornar el doble de un valor. ¿Qué significaba estas dos líneas? El def duplicar. Primero, palabra reservada, def. ¿Qué significa una palabra reservada? Es una palabra que es una palabra clave del lenguaje. ¿Ya? No la puedo usar para otra cosa porque ¿cómo se llama esto? Porque esta palabra es del lenguaje. Joaquín, ¿quién fue el que escribió? Sí, Joaquín, el PowerPoint es el mismo del semestre pasado, lo pueden ver en el Canvas del semestre pasado. O si quieren, terminando la clase, lo puedo subir también en el Canvas de este semestre. ¿Ya? Pero son las mismas clases. Entonces, def, una palabra reservada que me dice que le estoy diciendo yo a Python, voy a definir una función. Después viene el identificador, que sería el nombre. Todo, igual que las funciones, o sea, igual que las variables, las funciones tienen que tener un nombre, porque de alguna manera las tengo que llamar, ¿verdad? Las tengo que poder identificar. Entonces yo le pongo el nombre que yo quiera, y después entre paréntesis vienen los parámetros que recibe. ¿Ya? Son las variables que necesita para poder funcionar, que el usuario le tiene que pasar cada vez que la llama. Después vienen dos puntos y igual que en el if, en el for, todo, viene un bloque. ¿Qué significa eso? Viene toda la lógica del código que va a estar con un nivel de sangría. Ya, en este caso particular, la única expresión que tiene este código es 2 por num. ¿Ya? Y ese resultado lo va a retornar, palabra clave return, que lo que hace es que termina la función y retorna. Súper importante esto, si yo pongo algo después del return no se va a ejecutar, porque la función termina respondiendo al tiro. ¿Ya? ¿Cómo llamo una función? Aquí tenemos un ejemplo de código. Def duplicar, lo mismo, las líneas 4 y 5 son lo mismo que hemos venido conversando en esta última lámina. Y después yo puedo decir, por ejemplo, en la línea 7, n igual un número cualquiera. Y en la línea 8 llamo a duplicar de n. Ojo que duplicar me devuelve un número, entonces lo tengo que guardar en alguna parte. Por eso digo doble n igual duplicar.
¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Entonces, no nos metemos en el código todavía por eso. Y, bueno, obviamente WDN es el resultado de llamar la función con n. Y el resultado de llamar la función con n. Y yo puedo hacer lo que quiera con él, por ejemplo, llamar a un print. Buena pregunta. ¿Qué pasa si la función no debe retornar nada? Vamos al código. Vamos al código. Juguemos un poco. Déjeme presentar pantalla. ¿Se ve bien ahí? Yo no tengo por qué estar tan grande. Ya, entonces, por ejemplo, teníamos la función def duplicar que recibía un número, num, y retornaba 2 por el num, ¿verdad? Entonces, yo la puedo llamar todas las veces que quiera. Duplicar de 4. Esto vamos a poner entonces doble de 4 igual eso. Duplicar de 5. Aquí yo podría hacer un print doble de 5 y print doble de 4, ¿verdad? Y si yo ejecuto esto, acuérdense lo que les comenté en la clase pasada, yo tengo problemas con Spider localmente, entonces yo uso Visual Studio Code, ¿ya? Que es lo mismo, yo aquí programo y yo en vez de apretar play, tengo que aquí invocar el comando a mano, ¿ya? Entonces pongo Python y aquí me imprime 10 y me imprime 8 porque son las variables doble de 5 y doble de 4 respectivamente. ¿Ya? Ahora, yendo a la pregunta en particular, ¿qué pasa si una función no necesito que retorne nada? Por ejemplo, hagamos una función def imprimir. ¿Ya? Que lo único que va a hacer va a recibir algún valor, ¿ya? Y va a hacer un print de ese valor. ¿Ya? Básicamente una función que no sirve para nada porque podría llamar el print directamente, pero es para hacer un ejemplo. ¿Ya? Cuando yo llamo a esta función, imprimir, y le paso, por ejemplo, la variable doble de 4, ejecuto, y se imprime en pantalla, ¿verdad? Pero aquí lo estoy haciendo distinto porque yo aquí, acá arriba, llamaba una función y guardaba el resultado en alguna parte, y aquí no lo estoy haciendo. Revisemos qué pasa. Resultado igual, imprimir doble de 4, titulado, resultado, ejecuto, sigue pasando lo mismo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Pero veamos ahora que tiene resultado adentro. Print resultado. Ejecuto y me dice none. None. ¿Qué pasa en Python? En Python todas las funciones retornan algo. ¿Ya? Si es que yo no pongo explícitamente return algo, lo que está pasando es que, lo voy a poner aquí como comentario, por atrás hay un return none. ¿Ya? Siempre la función va a retornar algo. Entonces, si es que yo no lo pongo explícitamente, devuelve este valor, lo que va a hacer es retornar none, como podemos ver acá cuando yo hacía print de resultado. ¿Se entiende eso? Entonces, yo a veces efectivamente voy a hacer funciones que no necesito que devuelvan nada. Por ejemplo, esta función imprimir, en cuyo caso, cuando yo las llamo, no voy a decir alguna variable igual eso, porque no tiene sentido, pues ese non no lo quiero para nada. ¿Verdad? Entonces, de esta manera así,
yo puedo hacer funciones que necesito que hagan un cálculo y me devuelvan el resultado, return. Entonces yo así lo puedo hacer, por ejemplo, una variable igual el resultado de llamar a esa función, una variable igual el resultado de llamar a esa función, o puedo hacer funciones que no retornan nada, que simplemente hacen un print, por ejemplo. Y estas funciones, obviamente, cuando yo las llame, lo que me devuelven no se lo voy a guardar en ninguna variable. Las llamo así nomás. ¿Sí? Súper importante eso. Volvamos a la presentación. Entonces, así es como llamamos una función, la probamos, y obviamente el resultado de llamar una función es un número o un resultado al cual yo podría llamar a otra función o a la misma función con ese resultado. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Miren, yo tengo doble de 4, ¿verdad? Que era el resultado de llamar a duplicar con 4. Podría definir un cuádruple de 4 es igual a duplicar con doble de 4. ¿Sí? Y eso funciona. Y de hecho, para probarlo, imprimamos el cuádruple de 4, pero en vez de imprimirlo con un print, llamemos a la función imprimir. O sea, aquí estamos usando funciones todo el rato. Y funciona. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace este código? Duplicar de 4, viene para acá y dice, ok, va a tener el valor 2 por 4, 8. O sea, aquí, doble de 4, sabemos que internamente tiene el valor 8. Entonces llamo de nuevo, aquí llamo a duplicar con este 8, sabemos que va a ser 16, y lo guardo en la variable cuádruple de 4. ¿Sí? Y después, entonces, esto es un valor, ya está calculado. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con él. Por ejemplo, podría hacer un print directamente de cuádruple de 4, o en este caso particular yo llamé a imprimir con cuádruple de 4. Entonces, este valor ya está calculado, ya es algo que existe, algo tangible, si quieren decirlo de esa manera. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con él. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, gracias. Porfa participen, porque si no siento que están demasiado perdidos. Y no quiero que estén perdidos. Y todo esto, esta llamada y esta llamada, yo incluso las podría resumir. Yo podría decir duplicar 4. ¿Qué está pasando acá? Vamos de adentro para afuera, ¿ya? Igual como en matemáticas. Vamos a duplicar de 4, que sabemos que es 8. Entonces, esto pasa a ser lo mismo que hacer duplicar de 8, ¿ya? Porque me retorna un resultado y ese resultado se lo paso de nuevo a duplicar. Esto es lo mismo que hacer duplicar de 8. ¿Sí? Bacán. Entonces, yo podría hacer esto, lo podría hacer de manera similar como imprimir, duplicar, ¿y con qué valor? Con duplicar de 4. Y si llamo esto, me imprime 16 misma vez. Entonces, esta línea y esta línea la hice en una, porque anidé llamadas a funciones. Llamé a duplicar de 4. Con ese resultado llamé a duplicar. Y con ese resultado llamé a imprimir. ¿Sí? Bueno. Buena. Entonces, vamos de vuelta a la presentación. Y sigamos entonces. Pregunta para ustedes. Con este código, ¿qué tiene LST al final de la ejecución? Una lista del 2 al 20 o del 2 al 18. Vais cerca, pero no es exactamente eso.
Miren, vamos por partes. Yo creo que es como una lista que tiene como el índice y al lado el resultado duplicado del 0 al 9, creo. Bien, Felipe. Súper bien. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Nos podías ayudar? LSD era una lista por los corchetes y como abajo dice append, se le agrega algo. Y luego el I, yo siempre aprendí que era como el índice, que estaba como solito, primero de algo. Entonces sería como el orden, del 0 la cantidad de número. Y luego ¿Cuál es como esa seguimos cantidad? del range, que es de 0 a 9. Buena, Y luego bien. como dice coma, espacio, sería como un espacio después del número, y duplicando ese mismo número del rango del 0 al 9, por la función. Bien, súper bien, súper bien. Miren, hagamos esto, ¿les tinca? Voy a comentar todo esto, poner en basura. La función duplicar es exactamente la misma y déjenme aquí copiar lo que está. LST igual corchetes for i in range 10 lst.append y duplicar. Ya. Ese es el código, ¿verdad? Entonces, vamos por partes. Voy a comentar esto. Tenemos una lista vacía. Y Joaquín, siempre pasamos lista. Así que hay que estar atento y participando. Ya, entonces tenemos una lista vacía. ¿Ya? Vamos por partes. Imprimamos esto. Print LST. ¿Ya? A mí me gusta, cuando estoy programando, poner hartos print a medida que voy avanzando de a poquito para ir revisando que mi código hasta el momento está bueno. ¿Ya? Entonces, ejecuto esto. Ay, perdón. Ahí. Y me imprime una lista vacía. ¿Sí? Todo bien. Entonces, ahora, esto lo voy a dejar como torpeo, lo vamos a ir escribiendo de nuevo. ¿Ya? Vamos a hacer for i in range de 10. Hagamos un print i. ¿Ya? Con todos los números desde el 0 al 9. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto vale i cada vez. Y al lado del i pongamos duplicar de i para estar seguros que está todo bien. Yo podría hacer aquí duplicar de i. Lo hacemos y vamos viendo que efectivamente son los cuadrados, está todo bien hasta el momento. ¿Sí? Perfecto. Borremos este print. Ahora veamos, miren, lo que se está haciendo es hacer como una lista. Probemos qué es eso. Print una lista que tenga i y duplicar de i. Ahí está, es exactamente lo mismo, pero como lista. ¿Sí? Y ahora entonces lo que hacemos es, eso se le hace un append a list, a LST. Probemos eso entonces, lst.append esta cuestioncita de acá. Copiar, pegar. Esto lo vamos a borrar. Y bueno, esto no imprime nada. Pero entonces con esta intuición, como lo fuimos armando de a poquito, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué creen entonces que tiene esto si yo hago, qué va a salir en la pantalla si hago print de LST al final? Va a salir una lista de listas. Una lista de listas, muy bien, porque todo el rato yo estoy haciendo una append, estoy agregando un valor que es una lista. ¿Y qué va a tener esa lista adentro? Los mismos valores que teníamos antes del imprimir. Los mismos valores que teníamos en el primer, esto está acá. Justamente. Probémoslo. Probémoslo. Y eso es una lista de listas que tiene todos los valores, que es un número entre 0 y 9, porque de range de 10, y al lado su cuadrado. No, nada que ver el cuadrado, el duplicado. ¿Ya? ¿Sí?
Así entonces, ¿cómo podemos entender qué es lo que estaba haciendo? Entonces, volvamos a la presentación. Y le repito la pregunta. Entonces, ¿qué tiene LST al final del ciclo? Una lista de listas. Bien, una lista de listas. ¿Y qué tienen esas listas internamente? No Matías, porfa. Para que los que están medio durmiendo despierten también. Un número del 0 al 9 con su duplicado. El número del 0 al 9 con el duplicado. Súper bien. Súper bien. Buenísimo. Son las máquinas de funciones ya, entonces. Vamos a ver algunas reglas generales, ¿ya? Algunos pecados mortales cuando estamos usando funciones. Número 1. Una función puede no recibir ningún parámetro. En este caso, su resultado no depende de ningún parámetro. ¿Ya? O sea, cuando definimos la función, entre los paréntesis podemos no poner nada, porque ¿sabéis qué? Esta función no necesita nada. Por ejemplo, lanzar un dado. Sabemos, antes de programar, que siempre me va a dar un número aleatorio entre 1 y 7, ¿verdad? Entonces, si yo hago una función lanzar un dado, no necesito pasarle ningún parámetro. Sé que tiene que ser una función que funciona por sí misma. Entonces, esta función, lanzar un dado, yo la defino y no tiene ningún parámetro. Si yo la puedo llamar todas las veces que quiera sin tener que pasarle ningún número. ¿Clarísimo? Extraordinario. Regla número 2. Una función puede no retornar un resultado en forma explícita. En este caso, la función siempre retorna un valor nulo, non. Ya lo vimos, ¿no? Nada nuevo. Nada nuevo. Aquí ponemos, por ejemplo, función imprimir menú. ¿Qué pasa? Estas son las típicas funciones que uno hace para escribir algo en pantalla, ¿ya? No es el único caso, ¿ah? Hay muchos casos más, pero típico uno hace una función para imprimir algo en pantalla, para hacer la interacción, el menú que tengo que hacer, lo que sea. Ya, estas funciones, como lo único que tienen internamente es un print o algo así, no necesito que retornen nada. Entonces, por eso a estas no les pongo un return. Joaquín, dime. Respecto a la función anterior, entonces, ¿cómo la llamamos? ¿Esta aquí? ¿Sí? Buena pregunta, buenísimo. Vamos al código. Déjame ordenar un poquito esto. Para que si esto no lo subo. Ya. Comentemos esto acá. Hagamos una función que no reciba nada. ¿Ya? Por ejemplo, ahí era un número aleatorio. Es que no sé si tengo instalado NumPy, así que no voy a usar eso. Hagamos otra función que no imprima nada. Por ejemplo, una función saludar. ¿Ya? Y que lo único que va a hacer va a ser un print. Hola. Mundo. Van a encontrar mucho en programación el hola mundo, el hello world, que es un código típico, una ñoñería máxima. Pero hola mundo, ¿ya? Entonces, si te fijáis, esta función, todas las veces que yo la llame, va a imprimir hola mundo. No necesito pasarle nada, porque no necesita nada. Entonces, ¿yo cómo la llamo? Saludar, así nomás. Ejecuto esto, dice hola mundo. Y la puedo llamar todas las veces que yo quiera. No guardé. Y va a imprimir siempre lo mismo. Y de hecho, si lo hacemos for i in range 1.000.000, la llamamos 1.000.000 de veces, siempre va a imprimir hola mundo y no va a imprimir nada más, por lo tanto no necesito pasarle nada más. ¿Cachai? Esa es la gracia. Si yo ahora dijera, no, pues, quiero que me salude por mi nombre, y sería distinto, porque yo tendría que decir, podríamos hacer una función, por ejemplo, def saludar por nombre, que reciba el nombre. ¿Y cómo lo harían acá? ¿Cómo definiríamos esta función? Cri, cri. Algo así como print hola, coma nombre o no. Ya, podríamos hacer eso. Hola. Pero primero tendríamos que preguntar el nombre, creo. No, pero lo mismo. Cuando yo voy a hacer saludar por nombre,
y le paso Tomás, a lo mismo. ¿Ya? Y ahí está, hola Tomás. Lo podría hacer así. ¿Se acuerdan lo que son los strings F? ¿Sí? Ya. Print, efectivamente me permite pasarle más de un parámetro, ¿ya? Y funciona bien. Pero es mejor ser un poquito más explícitos con lo que yo quiero. Entonces yo les recomiendo en general usar, en ese caso, los strings F. Print. ¿Cómo sería el print con un string F? ¿Alguien me puede decir? Profe, yo no me acuerdo qué eran los string F. Perfecto, ma. Ahora vamos a explicar. Mira, tenemos un string, ya que es un texto, ¿verdad? Pero yo a veces quiero meter dentro de ese texto una variable. Yo podría hacer, por ejemplo, en este print, decir hola más nombre, ¿verdad? Y ahí estoy generando un string que tiene ambas cosas juntas. De hecho, ahí dice tomada en ambos casos. Pero los strings F me permiten ser un poquito más ordenado. Porque, fíjate, yo tengo que poner F, y aquí tiene que ser comillas dobles, no simple. Y lo que me permite hacer es hola, y después cuando yo quiero poner una variable, pongo llaves. Llaves, y digo aquí nombre. Entonces, el string F, string formateado, con formato, me permite hacer un puro string y no tener que andar sumando cuestiones como lo hago acá, o en el print pasándole distintas cosas con coma. Solo de una hago un string que adentro puede tener variables y no tiene ningún problema. Y si ejecuto, también imprime hola Tomás. ¿Ok? ¿Queda claro, Tomás? Sí, profe, súper claro. Bueno. Entonces, saludar por nombre. A mí personalmente me gustan más los strings F, entonces vamos a comentar esto acá y vamos a dejar que ese de ahí. Entonces ahí podría tener una función saludar que no recibe ningún parámetro y dice hola mundo, y una función saludar por nombre que recibe el nombre de la persona y imprime hola Tomás. Ahí está. ¿Ok? Volvamos a la presentación. Entonces, esa era la regla número 1. La regla número 2, como vimos, una función, si es que yo no pongo que retorne nada explícitamente, Python por atrás va a poner un return none. Siempre las funciones van a retornar algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por eso, si es que aquí poníamos después un print resultado, salía none. Regla número 3. Un camino de código en una función siempre es terminado por su última instrucción o por una instrucción return, lo primero que ocurra. El código que sigue a continuación de return, en el mismo camino, es código inalcanzable. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos una función que se llama inalcanzable que hace dos cosas. Print, este código es alcanzable, retorna 0 y después print, este código es inalcanzable. ¿Qué significa esto? La línea 7 nunca jamás se va a ejecutar. ¿Ya? Porque el return tiene dos funciones. Termina y responde. ¿Ya? El return hace que esta función, la ejecución de esta función, llegue hasta ahí nomás. No se va a ejecutar nada más. Entonces, esta línea número 7 es inalcanzable. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta. ¿Qué imprime al llamar la función inalcanzable? Este código es inalcanzable 0. ¿Cómo? Este código es inalcanzable y 0. No. Justamente lo contrario. Imprime, este código es alcanzable. Porque la línea 5 está antes del return. Sí, perdón, se me cruzaron la idea. La línea 7 es la que no se va a imprimir nunca jamás. ¿Ya? Entonces, ¿qué se imprime? Va a imprimir, este código es alcanzable. Y pregunta, ¿cuánto vale X? Si es que yo en la línea 13 hago el print X, ¿cuánto me va a salir en la pantalla? 0, ¿o no? 0, muy bien, porque ese es el valor que fue retornado, ¿verdad? Vamos entonces un paso más allá. Tenemos esta función. ¿Ya?
Vamos pregunta por pregunta. La línea 8 Profe, ¿es alcanzable o inalcanzable? Inalcanzable. ¿Inalcanzable? Sí, porque en el caso, bueno, acá está el if, número, se me fue cuál era lo que sea el signo de porcentaje, El pero, resto. ya, sí. Pero cuando pasa por ese camino, bueno, tira el print y luego tiene el return y ahí se acaba la función. Súper bien, súper bien. Entonces vamos a lo mismo, línea 12. ¿Es alcanzable o inalcanzable? Lo mismo que el anterior. Debe ser inalcanzable. Inalcanzable, ¿verdad? Pues está justo después de un return. Mismo concepto, línea 15. ¿Es alcanzable o inalcanzable? Inalcanzable. ¿Inalcanzable? Ujú. Claro, porque está justo después de un return, ¿verdad? Y aquí le voy a tirar una difícil. La línea 13. ¿Es alcanzable o inalcanzable? Inalcanzable. ¿Cómo, Nicolás? Perdón, está ahí un poquito bajo de volumen. Inalcanzable. ¿Por qué inalcanzable? Porque el if y el else sí o sí se tienen que cumplir, uno de los dos. Y ambos terminan en un return. Exacto, súper bien, súper bien. La línea 13 es inalcanzable, pero esto no es tan directo porque no está justo después de un return. Pero lo que pasa es que en el fondo sí está detrás de un return, porque miren, tenemos en la línea 5 un if y en la línea 9 un else, ¿verdad? O sea, si se cumple la condición de la línea 5, va a entrar ahí y tiene un return en la línea 7. Si es que no se cumplió, va a entrar en la línea 9 y tiene un return en la línea 11. Entonces, ambos caminos posibles tienen un return. Por lo tanto, siempre esta función va a retornar o 0 o 1. Nunca va a llegar a la línea 13. ¿Lo ven o no lo ven? Porque básicamente la línea 5 la condición es el número es par y el 9, que es como el contrario, es impar, pues, ¿verdad? Y un número puede ser o par o impar, pero no puede ser otra cosa más. Entonces no quedan más posibilidades. Por lo tanto, la línea 13 nunca se va a alcanzar. Y por lo tanto aquí yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué valor le podría dar yo a esta función? ¿Cómo la puedo llamar para que me retorne 2? Que sería el de la línea 14. La pregunta era por si retornaba 2 o no, que no lo escuché muy bien. Sí, ¿cómo podría ser yo que esta función retorne 2? O sea, ¿cambiando el código o el valor que uno mete? No, llamándola. La función ya Ah, está dada. no se puede. No Porque se ya puede, están, ¿verdad? sí, porque están los dos caminos definidos. Los únicos dos caminos posibles son que sea par o impar, y cada uno retorna o 0 o 1. Entonces, nunca, jamás voy a llegar a las líneas 13, 14 y 15. Bien, súper bien. Aquí está marcada la solución, pero no importa, quiero que vean cuál es el error. Hago una función que digo encuentre el error y que debe retornar la suma de los primeros n cuadrados perfectos. ¿Ya? O sea, si la llamo con 3, va a retornar partes de 1. Va a retornar la suma de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el error? De hecho, incluso está destacado, pero díganme ustedes. Este es un error típico. Ya que el return está dentro del while, se va a acabar la primera vez que llega ahí, por decir. No se va a repetir esa parte. Exacto, súper bien. El return está metido dentro del while, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Imaginemos que la llamamos con el número n igual 5. ¿Ya? Hagamos una vuelta. Igual 1, después suma igual 0. 1 es menor o igual que 5. Sí, ¿verdad? Entro. Suma más igual 1 al cuadrado. Ya. Suma ahora vale 1, ¿verdad? Después hago i más igual 1, o sea, i ahora vale 2.
y ahora return suma. Estoy retornando la suma al tiro. No la estoy terminando de calcular. ¿Cómo soluciono esto? Como bajando o poniendo el return a la misma altura del while para que se retorne cuando ya se completó el ciclo. Exactamente. Tengo que... El while, o sea, el return está un nivel de sangría más adentro que el while, ¿verdad? Eso está dentro del while. Y lo que tengo que hacer es sacarlo del while, por lo tanto, llevarlo al mismo nivel de sangría. Que sería ahí. Y con eso entonces el while se va a ejecutar entero, porque va a ser i más igual 1 y después va para arriba. Ahora el i es menor que n, menos igual, sí, ok, y se ejecuta de nuevo. Y cuando termine, va a llegar a la instrucción return, porque return lo que hace es termina la ejecución y responde con el valor que está ahora. ¿Ya? Regla número 4. No se puede llamar a una función que no está definida. ¿Ya? Es casi obvio. O sea, si yo aquí me pongo a buscar a alguien que se llame, pucha, no me aparecen todos los nombres aquí de manera fácil, pero que se llame Rigoberto, y me pongo llamando Rigoberto, nadie me va a pescar, ¿verdad? Es lo mismo en el código. Si es que llamo a una función que no existe, nadie va a pescar. Y de hecho, Spider me va a tirar una alerta, me va a tirar este icono de ahí y me dice, oye, esto no existe. ¿Ya? Si yo tengo una función que se llama lanzar un dado, no puedo llamar a una función que se llama sacar una carta, porque no está definida, entonces nadie me va a responder. Entonces, obvio que primero defino la función y después la puedo usar. Y yendo un paso más adelante, entonces, oye, ¿puedo tener dos funciones que se llamen igual? No, dentro del mismo archivo. No puedo tener dos funciones que se llamen lanzar un dado, porque cuando yo llame a lanzar un dado, ¿cuál de las dos va a responder? No sé, ¿verdad? No sé cuál de las dos va a responder. Y aquí Spider a usted les tira también ese icono como diciendo, oye, ojo aquí, tenía un problema porque ya tenía otra función que se llama así. Entonces, no sé a cuál vaya a llamar. Entonces, los nombres tienen que ser únicos, igual que con las variables. Regla número 6. Los nombres de los parámetros y las variables que se definen en una función no entran en conflicto con los de otras funciones ni con variables globales. Existe independencia de ámbito. Es súper enredado la explicación, pero miren lo que pasa acá, este código. Tenemos dos funciones, la función n sobre k y la función factorial. ¿Ya? Cuando yo defino en la línea 3 n sobre k y digo, va a recibir dos parámetros, n y k. ¿Ya? Esos son nombres que yo pongo y que viven solo dentro de esta función. No van a chocar con nombres de otros lados. Por lo tanto, aquí si se fijan, la n de la línea 3 está marcada con un circulito verde, es la misma que en la línea 4 está marcada con un circulito verde. Pero no es la misma que está marcada en la línea 6 con un círculo calipso, ni en la línea 9, ni en la línea 14, 17 y 18. ¿Ya? El nombre que yo pongo a una variable cuando defino una función vive solo dentro de esa función. Como nombre. ¿Ya? Entonces, este n en la función n sobre k es el mismo que está en la línea 3 y 4. En la línea 6, cuando defino la función factorial, también digo, recibe un n. ¿Ya? Que en verdad lo que estoy diciendo es, recibe un valor. Yo internamente le voy a llamar n. Internamente, esa es la clave. Entonces, en la línea 6 digo, factorial recibe un n y ese n lo uso en la línea 9, nada más. Porque esta función no usa el n para nada más. ¿Sí? Entonces no choca con el n que está en la función n sobre k. Y por otro lado, en el ámbito global, que sería afuera, como en mi ejecución principal, donde yo, afuera de las funciones, digo n igual ingresa el valor de n. Esta es otra n independiente de las anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? En la línea 17, fíjense que yo llamo a n sobre k, a la función n sobre k, con el valor n y k definidos en la línea 14 y 15. Entonces, estoy llamando a n sobre k, vamos a n sobre k, la línea 3. Recibe unos valores n y k. ¿Sí?
Estas variables n y k son independientes a las de la línea 14 y 15. Lo que pasa es que van a tener los mismos valores, porque cuando yo llame a la función, lo que estoy haciendo no le estoy pasando la variable en sí misma, le estoy pasando el valor que contiene esa variable. ¿Ya? O sea, la línea 17, cuando yo llamo a n sobre k, no le estoy pasando la variable n de la línea 14, le estoy pasando lo que tiene adentro almacenado esa variable n. Entonces, la función n sobre k recibe dos valores que ella internamente va a llamar n y k. No está recibiendo las variables n y k que le pasó al usuario. ¿Se entiende la diferencia? Yo ahí me perdí. ¿En qué te perdiste, Felipe? En la 17, porque esa N y esa K no serían la de 14 y 15. No, pues sí son, pero son los valores que tienen almacenados la n y k de la 14 y 15. No son las variables en sí mismas. Ah, ok, sí, ya. ¿Cachai? Si yo, por ejemplo, yo ejecuto esto y el usuario ingresa para n el valor 10 y para k el 5, en la línea 17 yo estoy pasando los valores 10 y 5. No estoy pasando las variables n y k. Es una sutileza como semántica, si quieren verlo de una manera, pero lo que hace es que no choquen las variables que tienen el mismo nombre en las distintas funciones entre sí. Porque no estoy trabajando directamente con la variable, sino que estoy trabajando con el valor que tiene almacenado. Sí, gracias. ¿Hace sentido? Sí. Ya, bueno. Regla número 7. No escriban una función dentro de un if o un while. Esto es un error súper común. ¿Ya? Que es while o for y adentro definen una función. La gracia de la función es que la defino una vez y la puedo usar todas las veces que yo quiera, ¿verdad? Aquí en este ejemplo particular estaríamos definiendo la función 10 veces. La misma función. Y no es el efecto que yo quiero, pues yo lo que quiero es llamarla 10 veces. Entonces la función yo la hago afuera y dentro de un while o de un for o lo que quiero, yo puedo llamarla. Por ejemplo, aquí tengo la función factorial, ¿verdad? Yo puedo hacer, este sería el código correcto. Defino la función una pura vez, línea 2 a 8, y después hago un while y la puedo llamar todas las veces que quiera. En la línea 12 la estoy llamando. ¿Se fijan la diferencia? Uno es, aquí la defino una vez y la uso todas las veces que yo quiera. Y, perdón. Y acá arriba lo que hacía era definirla 10 veces. Que no tiene sentido. Y, yendo un poquito más allá entonces, no definen una función dentro de otra función. Por ejemplo, aquí, en la línea 4 defino factorial de 2n y en la línea 5, adentro del factorial de 2n, defino multiplicar por 2. Esa cuestión no se hace. Todas las funciones son independientes entre sí. ¿Ya? Entonces, defino multiplicar por 2 en la línea 2, defino factorial de 2n en la línea 5, y después abajo, en la línea 15 y 16, puedo usarla todas las veces que yo quiero. ¿Ya? Pero las defino solo una vez. Esa es la gracia. Regla número 9. Nunca usar variables globales para retornar valores dentro de una función. Usar siempre el return. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí, este ejemplo, no lo hemos visto hasta el momento, entonces es como un caso que probablemente no le hace sentido. Pero si yo aquí defino ret en la línea 2, antes de definir la función, después defino una función, en el momento que yo ejecuto esa función, ret sí existe, porque está definido antes. Por lo tanto, yo podría usarlo. Me podría haber tentado usarlo. Y aquí yo les digo, no lo hagan. Que la función use los parámetros que yo le paso explícitamente. ¿Ya? Y que me responda usando lo que hemos visto, un return. Así. Porque de la forma anterior pueden hacer que funcione. Ya, en ese código particular creo que sí funciona. Sí, pero les va a traer una cantidad de dolores de cabeza impresionante. Entonces, seamos súper explícitos. Si mi función va a hacer algo, que reciba todo lo que necesita para hacer ese algo y que retorne
que sea explícita en decir, responde con esto. ¿Ya? Regla número 10, una función nunca terminará si internamente hay un ciclo que nunca termina. Si yo tengo esta función, encuentro el error, y digo, quiero que esta función lo que haga es retornarme el resultado. ¿Ya? Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el error acá? ¿Qué está pasando aquí? K siempre va a ser más grande que I. K siempre va a ser más grande que I, ¿verdad? Porque cada vez lo estoy agrandando más. Entonces el límite nunca lo voy a alcanzar. Por lo tanto, ¿esta función termina alguna vez o no terminará nunca? No, ¿verdad? Esto es lo mismo que cuando tenemos un ciclo infinito, que nuestro código se queda pegado, y empieza a andar el ventilador del computador y empieza a procesar como loco. Aquí pasa lo mismo. Y la función nunca va a terminar porque adentro tiene un ciclo infinito. Entonces tenemos que preocuparnos de que no tenga ciclos infinitos. Vamos a ver ejemplos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y cómo se arreglaría entonces el del anterior? Este acá, Sí, ese. aquí lo que tendría que hacer es que K no se mueva. O se mueva más lento. Es que depende aquí lo que querría hacer. Pero piensa que si, tú tenés dos cosas. Todo el rato estáis comparando I con K, ¿verdad? En el while, en la línea 5. Y todo el rato va sumando en 1 y K se está multiplicando por 3. Entonces crece mucho más rápido el K. Entonces, nunca lo vas a alcanzar. Entonces aquí depende de qué querrías hacer tú. Podría hacer que no crezca tan rápido. O que el I crezca más rápido. ¿Ya? Verde, gracias. De nada. Hagamos un ejemplo entonces. Cristóbal, no, el pase es una palabra especial, ya es una clave, una palabra especial que significa como no hagáis nada, es como retórnanos. Ya lo usamos más que nada como para los códigos base, pero no te marees con eso. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo, calcular el factorial de n, ¿ya? Lo habían hecho en Scratch, ¿verdad? Módulo 1, módulo 2. Y lo habíamos hecho en Python también. ¿Se acuerdan? Módulo 2 creo que era. Pero aquí lo que estamos haciendo es, fíjense, decimos factorial, básicamente ir multiplicando números desde 1 hasta el número. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. A ver, vamos al código mejor. ¿Cómo yo calculo un factorial? Hagamos una función que calcula un factorial. ¿Ya? Se podría decir def factorial y que recibe un número. Número. ¿Cómo podría ser esto? ¿Alguien me ayuda? ¿Nadie se anima? Aló. A ver, vamos más atrás. ¿Cuál es el valor de 5 factorial? ¿Cómo se calcula eso? 5 por 4 por 3 por 2. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien. Gracias, Diego. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese cálculo yo en el computador? ¿Cómo podemos hacer una función que haga eso? Creando una variable que sea como el número y que esa variable cada vez se le vaya restando 1 y se vaya multiplicando por la anterior. Ya, bien. Entonces hagámoslo. ¿Que me ayudáis? No caché quién fue el que habló. Yo. Dale, toma. O sea, por ejemplo, que sea i la variable
del número ¿Ya? y que antes de la función pongamos que i es 5, por ejemplo. Sí, ya voy a llamar a factorial. Ese 5 va a venir acá, en la variable número. Ya. Y que no sabría cómo desarrollar la idea, pero tengo la idea, ¿no? Dale, sigue pensando. Es que no se me ocurre cómo podría hacerlo. Joaquín está desesperado por la lista. Le te quería ir a como de lugar, parece. Más rato lo voy a mandar, Joaquín. Dale, ¿qué? Pero... ¿Cómo calculamos el factorial? A ver. Tenemos un número X. Olvidémonos del concepto de función. ¿Ya? Si yo quiero calcular el factorial de un número. ¿Ya? Número igual 5. Ya, quiero calcular ese factorial. ¿Cómo lo puedo hacer? Podría decir factorial igual 1. Tengo que partir con algún valor, ¿verdad? Después, for i in range de número más 1, porque acuérdense que si no llega hasta el 4. Y partiendo desde el 1, porque si no va a partir desde el 0 y obviamente toda la multiplicación se me va a hacer 0. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decir factorial por igual i. Y hagamos un print de factorial. Ejecutamos esto. 120, ¿está bien? Factorial de cosito de 3 de 6, está bien. Ya, ahora miren. Esto transformémoslo en una función, porque no quiero estarlo escribiendo todo el rato. Ya, vamos a definir una función factorial. Metamos todo esto adentro para adaptarlo. Ya. De partida, el número lo voy a recibir, por lo tanto no tengo que definirlo adentro, ¿verdad? Chao esa línea. Y después digo, factorial igual 1, bien, for in range de 1 hasta el número más 1, factorial por igual i, print factorial. Probemos, llamemos a la función factorial con 5, de nuevo. 120. ¿Está bien o no? Pero en verdad este print no quiero que lo imprima, quiero que lo retorne nomás, que calcule el número y me lo devuelva, nada más. Return. Y ahí, si yo llamo a factorial de 5, no imprimió nada. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el print. Entonces hago el print acá. Y ahí tengo 120. Entonces ahí hice la función factorial. ¿Me siguieron? ¿Cómo pesqué el código que habíamos hecho desde un principio y lo adapté para que fuera una función? Que la única diferencia básicamente fue borrar el número igual tanto, porque Yo, va a venir... profe, una pregunta, igual soy medio ciego. No entendí, no leo bien el 41 que puso ahí factorial, 41, ¿qué 41? la Ah, la línea. línea 41. Por igual i. Eso es un signo, un asterisco. Perfecto, gracias. Agrando la letra. Ojalá, si es que se puede, Ya, que ¿cómo yo no? Ensayante. me lo ciego. ¿Está mejor? Ahí sí, muchas gracias. Ya. De nada. Aquí tengo factorial. Entonces, pensemos ahora, vamos un poco más allá. Combinatoria. ¿Se acuerdan lo que es la combinatoria? ¿Qué sería la combinatoria? Ya, pues despierten, participen. Por último digan no sé, si también es una respuesta válida, pero participen, pues. Yo por lo menos algo me acuerdo, o sea, era como recibía como dos números y era como el factorial de un número partido en
ese número menos otro factorial, algo así era. No. Ya, pero va bien, efectivamente. Si tenemos un conjunto de n elementos, ¿de cuántas maneras podemos elegir cada elemento? Es una forma de contar, ¿ya? Y eso se escribe así, n sobre k. Y que ¿cómo se calculaba? Era n factorial partido en n menos k factorial por k factorial. Y aquí es como, tengo que calcular, ¿cuántos factoriales tengo que calcular? 3. 3, ¿verdad? Una lata hacer esta cuestión 3 veces, pero tenemos una función factorial. Entonces usémosla. Calcular n sobre k. Hagamos una función def n sobre k que reciba un n y un k. ¿Cómo calculo n sobre k entonces? Habíamos dicho que n sobre k era n factorial dividido en n menos k factorial por k factorial. Eso es. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí adentro de la función n sobre k? Se puede reutilizar la función anterior, ¿no? Esa es la gracia. Esa justamente es la gracia. Se puede poner return al tiro. ¿Ya? Factorial n. ¿Ya? Luego dividir, paréntesis. El paréntesis para como meter todo abajo. Bien. Y sería factorial con variables n menos k, supongo. ¿Ya? Y luego eso lo multiplicamos por factorial de k. Eso, súper bien, seco. Entonces, de esta manera, fíjense que el n sobre k, que es un cálculo más o menos engorroso, porque es una división de 3 factoriales, lo transformé en un cálculo súper fácil, porque es 3 llamadas a funciones nomás y listo. Porque toda la parte más pesada de esto es el cálculo del factorial, que lo tengo puesto en una función. Entonces, ya no tengo ningún problema. Entonces, yo aquí puedo llamar a print n sobre k y llamámoslo con 10,1, 10,2, perdón. Ahí está, puedo llamarlo de nuevo con 3, con 4. Y todo este cálculo, que es bien complejo, porque cada uno de estos requiere el cálculo de 3 factoriales distintos y después dividirlo y multiplicarlo, ya tengo la lógica hecha una vez y lo puedo usar todas las veces que yo quiera. Y más aún, en vez de poner todo dentro de una pura función, lo dividí en 2 funciones, entonces cada función en sí es súper simple. El cálculo del factorial es solo calcular un factorial, que sabemos hacerlo, ya que es calcular la multiplicación de los números para abajo, y el n sobre k es simplemente llamar a esa función con números distintos, con el n, con el k y con la resta. ¿Ya? Entonces, la gracia de las funciones es que nos permiten simplificarnos mucho la vida. Hay que calcular 3 factoriales y se calculan igual. Entonces, reciclemos ¿cómo es esto? La lógica. Esta es la lógica que teníamos antes. Entonces, generamos la función factorial. La hicimos un poquito distinta, pero da lo mismo. Y después, para calcular n sobre k, hay que hacer otra función que nos queda súper cortita. Porque la parte pelúa es el cálculo del factorial, y ya lo tenemos hecho. Y de esta manera, entonces, aquí nos dicen prueba con algunos casos de ejemplo, podemos llamarla todas las veces que queramos con números distintos y va a estar funcionando. Ya está toda la lógica del cálculo del factorial. ¿Sí? Entonces, siempre piensen en las funciones como una forma de simplificarse la vida. Si tengo una cuestión que voy a tener que hacer más de una vez, funciona al tiro, porque me da lata escribirlo 2 veces. Y no solo me da lata, si lo escribo 2 veces, me puedo equivocar. O sea, aquí que teníamos que calcular 3 factoriales, fíjense que para calcular un puro factorial usamos líneas de la 5 a la 9. ¿Ya? 2, 4, 5 líneas. Si es que hubiéramos hecho todo en la función n sobre k,
tendríamos a lo menos 15 líneas, porque es calcular cada uno de los factoriales. Versus que dijimos, ok, este proceso chiquitito de calcular un factorial, yo lo voy a sacar a una función aparte, así lo escribo solo una vez y lo puedo usar todas las veces que yo quiera. Y esa es la gracia de las funciones. ¿Ya? La usamos para simplificarnos la vida, para no complicarnos. Ahora pasamos al segundo tema importante de hoy día, que son los diccionarios. ¿Ya? ¿Estamos hechos las máquinas de funciones? Profe, una pregunta. Dime, Eduardo. Después este PowerPoint lo va a mandar, algo así. No, no lo mando, por ningún motivo. ¿No? Sí, pues, obvio. A ver, espérate. Ojo, está en el Canvas del semestre pasado. Ah, es que yo lo Ya. estaba, es que no sale el semestre pasado. Sí, pues sí sale. Lo que pasa es que métete en todos los cursos, algo así aparece en Canvas y ahí puedes ver los cursos del semestre pasado. Lo que pasa es que en el tablero te aparecen solo los de este semestre, para hacértelo más fácil. Todos los cursos. Hay programación, pero segundo semestre. Ya. Bueno, de todas maneras, Ah, no, perdón, ahí está, programación primer semestre. sí, ahí está. Y De todas luego maneras, sí, lo voy a subir. estaba en el módulo 3, Sí, módulo 3. que está tremendo el PowerPoint. De todas maneras, lo voy a subir. ¿Ya? Vale, profe. Para reforzar. Entonces, metamos en los diccionarios. Pensemos literalmente en un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Pensemos en el diccionario que usamos para buscar definiciones de palabras. Nosotros buscamos una clave, que sería una palabra, y obtenemos un significado, ¿verdad? Tenemos pares que se llaman clave-valor. Yo quiero saber el significado de una palabra, busco la palabra, y el valor que va a tener son sus distintos significados, el significado. ¿Sí? Eso mismo existe en Python, y también se llama diccionario. ¿Ya? Entonces tenemos una estructura de datos, una forma de organizar datos que se llama diccionario, que asocia pares. Siempre un par, una clave con un valor. La clave puede ser cualquier tipo de dato que ya conocemos, un int, un string, un float, etc. Y los valores también puede ser lo mismo, int, string, float, lista, lo que queramos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Cuando nosotros teníamos listas, tienen un orden secuencial, ¿verdad? En la posición 0, la posición 1, la posición 2, etc. Pero me es difícil. Piensen cómo hago yo un diccionario para palabras y definiciones con esta estructura. Es súper difícil porque voy a tener que andar buscando todo el rato recorriéndolo para saber si es que es la palabra que yo quiero en la que estoy. ¿Por qué? Porque no puedo acceder directamente a una palabra. Y aquí viene la gracia de los diccionarios, que yo entonces la llave, la posición, si quieren verlo así, porque no existe una posición, pero la posición, entre comillas, sería la clave. Y ahí yo puedo acceder a su valor. Súper importante, obviamente las claves son únicas, porque si no, rompo el diccionario. ¿Y cómo hago esto en Python? Ya, es una cuestión súper compleja crear un diccionario. Para crear un diccionario lo único que hago es, le pongo un nombre, por ejemplo, de igual, y defino unas llaves. Las listas las hacíamos con corchetes, aquí lo definimos con llaves. Eso es todo. Aquí en esto que está destacado en rojo, estoy creando un diccionario. Vacío, obviamente, pero creando un diccionario. Y yo puedo crear también un diccionario con contenido. Ponerle al tiro un contenido. Por ejemplo, aquí, en la parte de abajo, digo de igual, abro llaves, pero pongo valores al tiro. Por ejemplo, pongo primer valor, el string clavicordio, después digo 2 puntos para decir, esta era la llave, ahora voy a poner el valor de clavicordio y pongo una definición, instrumento musical con tecla, bla, bla, bla. Coma, voy a poner otro elemento dentro del diccionario, la clave, guitarra, el string, 2 puntos, otro string con su definición, instrumento musical de cuerda formado por una caja hueca. Coma, tercer valor, marimba, 2 puntos, instrumento de percusión semejante al xilófono. Otro valor, 1, 2, 3 como string, el número 1, 2, 3. Después pongo 1, 2, 3 como número, el número 1, 2, 3. Después poner una lista, 2 puntos, y tiene asociado una lista. Entonces con esto yo estoy creando un diccionario que tiene 3, 4, 5, 6 elementos adentro. ¿Ya? Súper importante, no hay orden, no hay un elemento que esté antes que otro. No hay un elemento 0, un elemento 1, un elemento 2, no hay orden en esta cuestión. Son claves con valores.
¿Ya? Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. Si pongo este print que está marcado en rojo, ¿qué va a imprimir? ¿Qué creen ustedes que va a imprimir? Instrumento de percusión semejante al xilófono. Exactamente, instrumento de percusión semejante al xilófono. O sea, aquí nos estamos dando cuenta cómo accedo yo a un elemento del diccionario Ingresando la clave. ingresando la clave. Pongo el nombre del diccionario, corchetes, y adentro, igual como en la lista yo ponía un número para decir una posición, aquí yo pongo la clave. La clave en este caso es el string marimba. Entonces, de esa manera me va a decir el valor que tiene el diccionario en la posición marimba, que es instrumento de percusión semejante al xilófono. ¿Sí? ¿Qué va a salir si es que pongo esto aquí? Instrumento de percusión semejante al xilófono y el número 1, 2, 3. El string, el número 1, 2, 3. Exacto, ahí están las dos cosas. Y obviamente sin ningún espacio porque cuando lo uní los dos strings no puse ningún espacio. Súper bien. ¿Cómo compruebo entonces si es que existe una clave? ¿Ya? Porque, por ejemplo, nos podría pasar que en un diccionario en castellano buscamos la palabra Python y no existe. Entonces tengo que tener alguna forma de buscar si es que la clave existe o no existe. Para eso usamos la palabra clave in. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo diccionario, clavicordio, marimba, guitarra, etc. Y decimos, if marimba in D, imprime la clave marimba está definida en el diccionario. Marimba in D. Ahí está, lo que está haciendo es buscar el string marimba dentro de todas las claves del diccionario. ¿Cuáles son las claves del diccionario? ¿Alguien me puede decir? Clavicordio, guitarra, marimba, 1, 2, 3 y una lista. Te falta una. Es que ese 1, 2, 3 no tiene las comillas, así que no sé si cuenta como... Sí, pues es una clave. Ah, ya, perfecto. La clave, ¿se acuerdan que en una lista yo puedo meter adentro distintos tipos de datos? Puedo poner strings, números y mezclarlo. Ya, aquí en el diccionario pasa lo mismo. Las claves pueden ser de cualquier valor. Lo que siempre tratamos es ser consistente. En una lista siempre trato que si son números, sean todos números. Si son strings, sean todos strings. Y no empezar a marearme. En el diccionario hago lo mismo. Me preocupo que las claves tengan el mismo tipo de datos. ¿Ya? Entonces, ahí simplemente con la palabra in vemos si es que existe o no existe. ¿Cómo agrego una clave a un diccionario? Es súper fácil. Aquí está la explicación difícil. Se pone el diccionario en el lado izquierdo de la asignación con la nueva clave entre corchetes. ¿What? Simplemente hago mi diccionario, el nombre de la variable, corchete, ahí defino la nueva clave y le asigno un valor. Por ejemplo, aquí tengo mi diccionario y puedo decir, en esta parte aquí donde tengo el mouse, digo, diccionario en la posición trompeta va a ser igual a tubo cónico de trazo recto o curvilíneo. Ahí estoy agregando un nuevo clave valor al diccionario. La clave trompeta con su valor tubo cónico de brazo recto o curvilíneo. En la línea siguiente estoy haciendo algo distinto. Estoy modificando un valor porque el diccionario en la posición una lista ya existe, ¿verdad? Y lo estoy modificando porque ahora voy a poner otra lista que tenga alfa, bravo, charlie, delta, eco, etc. Entonces, así es como yo modifico o agrego valores a un diccionario. ¿Ya? ¿Cómo puedo recorrer un diccionario con todas sus llaves? Aquí ya terminamos para Joaquín, que está desesperado por irse desde las 8:30. ¿Cómo recorro un diccionario? Miren, tengo mi diccionario y yo, si hago aquí, donde tengo el mouse, diccionario.keys, me va a retornar algo similar a una lista, ¿ya? Que tiene todas las claves del diccionario. No están ordenados, ojo, no están ordenados. Ya, no hay un orden en el diccionario. Si hago d.keys, y como es una función, tengo que abrir y cerrar paréntesis, me va a retornar todas las llaves. Y llamo a la función list con ese valor, porque me lo pasa como en un tipo de valor que no me sirve mucho para términos de este curso. Entonces yo eso lo transformo en una lista
Y ahí tengo mi variable KS que tengo definida ahí, una lista con todas las claves del diccionario. Y por lo tanto yo puedo entonces recorrer for K in KS, ¿ya? Print el diccionario en la posición K. Y me va a imprimir esto que está acá, instrumento musical con tecla, instrumento musical de cuerda formado por una caja hueca, instrumento de percusión semejante al xilófono, etc. Esto, si vemos, está en el mismo orden que acá, pero no tiene por qué ser así. Si yo lo ejecuto 1000 veces, podría las 1000 veces salirme en orden distinto. ¿Ya? Eduardo tiene una pregunta. Sí, profe, una pregunta. Ese D que hay ahí abajo del print es porque todo ese se llama D y ahí cambiaría, si que sería otra, cambiaría ese D o ¿Cómo? es siempre, Perdón, no te entendí. o es siempre esa fórmula. ¿Cuál D? ¿Está ahí? Sí, no, la de abajo, en el print. Esta. Sí, Ya, es que lo que pasa es que aquí estoy, mira, aquí estoy sacando las claves del diccionario D. El diccionario D lo tengo definido acá. Si aquí le hubiera puesto nombre mi diccionario, aquí diría mi diccionario.keys. claro, a Y eso me aquí refería también ya. diría mi diccionario en la clave K. Perfecto, esa era la pregunta. Gracias. De nada. Ya, Joaquín, ahí te mandé la lista. Ahí les mandé la lista a todos para que contesten. Eso es la clase que tenía. Dame un segundo, ¿alguien está hablando? Sí. Estudien el capítulo 10 de funciones, 11.4 de diccionarios del libro guía. Resuelvan los ejercicios al final del capítulo, resuelvan todos los ejercicios del tutorial. ¿Ya? Estudien, vamos con todo, saquemos este curso adelante, cerrémoslo rápido, aprendamos, pasémoslo bien. Cualquier duda que tengan por Canvas, me escriben, yo ningún problema de resolver las dudas que tengan y de ayudarlos. ¿Ya? Aquí muestro la lámina anterior que me la estaban pidiendo. Y alguien tenía una duda. Sí, yo, que en este caso, ¿qué valores tomaría acá? Ya. Hagamos una cosa, vámonos al código, ¿te tinca? Ya. Lo hacemos rapidito. Denme un segundo. Vamos a... Dame un segundo para tipear todo esto. Igual. Voy a poner algunas claves nomás, ya no hacer el diccionario tan largo para no tenerlos esperando. Adiós, que les vaya bien a los que se quieran ir andando. Espero haya sido buena clase. Voy a hacer ahí nomás, ¿ya? Para no tener uno tan largo. Déjenme ver qué más tenía el código abajo. Es ks igual list d.keys y después for k min ks print d en la posición k. Ahí está. Si ejecuto esto, ya, ahí está lo mismo que estaba pasando. ¿Ya? Miren, entonces, comentemos esto. KS es d.keys. Veamos que tiene d.keys, ¿ya? Print d.keys. Ejecutamos y me dice que es un big keys con esos valores. ¿Te fijáis? Eso como que no es tan amigable, por lo tanto nosotros siempre lo transformamos en una lista. List con esos valores y ahí me da los valores.
¿Verdad? Si es que yo hago un print del diccionario, me va a imprimir lo que teníamos antes y el diccionario tal cual. Clave con su valor, clave con su valor, clave con su valor. Entonces yo ahora podría decir, ¿sabéis qué? Quiero imprimir el diccionario en la posición marimba. Marimba. Y va a ser instrumento de percusión semejante al xilófono. ¿Sí? Y ahora entonces yo quiero recorrer todo el diccionario imprimiendo todos los valores que tiene. Acá en KS, que son estas, que son las listas, imprimir esto. Pero hagamos una cosa, imprimamos también el K. Ya, el valor que tiene en este minuto. Se vamos a imprimir en una línea la clave y en la línea siguiente su valor. Y ahí está. Tiene la... aquí. La clave, su valor. La clave, su valor. La clave, su valor. Entonces vamos viendo que K, ¿qué valores va tomando? Va tomando los valores clavicordio, guitarra, marimba. Y diccionario en la posición K va sacando instrumento musical con cuerdas, instrumento musical con cuerdas formado por una caja hueca, instrumento de percusión semejante al xilófono. ¿Cachai? Esos son los valores que va tomando entonces Ya, K y el diccionario en la posición K. claro, ya, perfecto. ¿Te aclaró un poco qué es lo que es cada cosa? Sí, sí, harto, gracias. Bacán. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo, una muy corta. Dale, Una vez Felipe. formada la lista, esa no cambia, ¿cierto? Onda, si No. solo hago como una vez. No, ya, Como si solo hago una vez. gracias. No, perdón, me perdí, parece que no entendí bien. ¿Cómo si lo hago una vez? Onda, si la transforma lista el diccionario ¿Ya? y después uso esa KS, esa no debería cambiar como en orden, ¿cierto? No. No. Ya. Y si agrego cosas Eso. al diccionario, no se van a agregar en el KS, porque son las claves que tenía aquí. Si yo después agrego más cosas, no las va a tener. Que si aquí hago D en la posición nombre igual mi nombre, la clave nombre no va a estar en KS, porque no existía cuando yo la calculé. ¿Cachai? Pero si yo lo hiciera como la pusiera, no sé, en la 57, ahí sí, pues, ¿no? Si lo pusieran en la cuánto? En la 57, por ejemplo. Ah, ahí. Porque ahí sí Sí, existe cuando yo saqué las claves. ya, sí. Gracias. De nada. Chao. Adiós. Vamos a dejar de presentar. Buen día a todos. Ojalá les haya servido harto la clase.